Estamos desarrollando diferentes partes de la invención como parte del discurso. Acabamos de agotar el exordio. Ahora vamos a la narración, que hay que recordar que es el que expone el desarrollo de los hechos. Hay tres clases de narraciones. La primera es aquella en la que exponemos los hechos y presentamos todos los aspectos que nos son favorables para obtener la victoria. Este tipo es apropiado para las causas en las que se debe emitir una sentencia. Entonces hay que aplicarlo en el discurso judicial. La otra clase de narración se utiliza ocasionalmente para convencer, acusar, iniciar una transición o preparar algún punto. Y la tercera clase no se usa en los procesos legales, pero conviene ejercitarse en ella para poder tratar mejor en las causas reales las dos primeras clases de narración. Este tercer tipo corresponde en general a las obras literarias y se divide en dos clases, una referida a los hechos y otra a las personas. La que se refiere a la exposición de hechos presenta tres formas: el relato legendario, la historia y la ficción. El relato legendario contiene hechos que no son ni verdaderos ni verosímiles, como los que aparecen en las tragedias. La historia contiene sucesos reales, pero alejados de nuestra época. Y la ficción trata acontecimientos inventados que, sin embargo, podrían haber ocurrido, como los argumentos de las comedias. La narración que se refiere a las personas debe tener un estilo agradable y presentar sentimientos diversos: severidad y bondad, esperanza y temor, sospechas y añoranza, indiferencia y compasión, las vicisitudes de la vida, cambios de fortuna, desgracias inesperadas, alegrías repentinas, un final feliz. Pero todo esto se consigue con el ejercicio. Ahora hay que tratar la narración que se utiliza en las causas reales. Una narración debe tener tres cualidades: ser breve, ser clara y ser verosímil. Puesto que sabemos que estas cualidades son indispensables, debemos conocer los medios para conseguirlas. Podremos narrar los hechos con brevedad si comenzamos la narración en el punto preciso, sin pretender remontarnos lo más lejos posible, o si narramos resumiendo, sin detallar los hechos. También si no pretendemos llegar hasta el final, sino solo hasta donde sea oportuno. Igualmente, si no introducimos digresiones y no nos apartamos de lo que hemos comenzado a exponer, o si presentamos el desarrollo de los hechos de manera que se pueda conocer también lo que ha ocurrido con anterioridad, aunque no lo hayamos mencionado. Por ejemplo, si digo que he regresado de provincias, se entenderá también que antes debí marchar a ellas. En general es preferible pasar por alto no solo lo que constituye un estorbo, sino todo aquello que, sin serlo, tampoco nos sirve de mucho. Hay que evitar igualmente mencionar los hechos dos o más veces, y más aún, repetir, como en el siguiente ejemplo, lo que acabamos de decir. De Atenas al atardecer llegó Simón a Megara. Cuando llegó a Megara, asaltó a una joven. Después de asaltarla, inmediatamente la violó. Siguiente cualidad: la claridad. Narraremos los hechos con claridad si los exponemos en el orden en que acontecieron, respetando su sucesión y la cronología en que ocurrieron o probablemente pudieron ocurrir. A este respecto, deberemos tener cuidado de no expresarnos en forma confusa, embrollada, novedosa o ambigua, de no cambiar de tema ni remontarnos a los acontecimientos más lejanos o extendernos demasiado, de no pasar por alto nada que afecte a los hechos. También será clara si seguimos los preceptos que he formulado a propósito de la brevedad, pues una narración será tanto más clara y fácil de comprender cuanto más breve sea. Finalmente, la narración será verosímil si la exponemos de acuerdo con lo que exige la costumbre, la opinión común y la naturaleza. Si se respeta la duración de los hechos, la dignidad de los personajes, los motivos de las decisiones, la adecuación de los lugares, de manera que no se nos pueda objetar que no hubo tiempo suficiente o motivo alguno, o que el lugar no era apropiado, o que estas personas no pudieron hacerlo o permitir que lo hicieran. Incluso si los hechos son verdaderos, todos estos preceptos deben ser respetados en la narración, pues con frecuencia la verdad no logra credibilidad si estos no son tenidos en cuenta.
Y con más razón aún hay que respetarlos si el relato es inventado. Debemos inventar los hechos con cautela. Cuando vemos que se ha utilizado documentos escritos o la garantía indiscutible de algún testigo. En lo expuesto hasta ahora, creo estar de acuerdo con todos los que han escrito de retórica, salvo en lo que se refiere a las innovaciones que he elaborado a propósito de los exordios por insinuación. Pues de todos ellos he sido el único que ha distinguido 3 ocasiones en que debemos usarlos, para tener así un método seguro y una técnica detallada de los exordios.